Egunon denoi. Bueno, como os ha dicho, soy Iñaki Garmendia, responsable de prevención de riesgos laborales y seguridad del Palacio Euskalduna. Agradecer a Osala la invitación o la oportunidad de explicar un poco lo que nosotros hacemos en materia de prevención, pues dentro de nuestra instalación. Me vas a tener que ayudar un poco. Voy a explicaros brevemente, básicamente, qué es el Palacio Euskalduna, qué diversidad de actividades se desarrollan dentro, qué organización establece el Palacio Euskalduna para el montaje en un escenario estable y, digamos, en el escenario principal del Palacio Euskalduna, que es el escenario más complejo. Voy a hablar también de cuáles son los orígenes de los riesgos que hay que tener en cuenta en una instalación como el Palacio Euskalduna. Voy a hablar también de la coordinación de actividades empresariales, cómo hemos enfocado la coordinación de actividades empresariales dentro del Palacio Euskalduna, y luego me voy a meter lo que es propiamente en los riesgos más críticos o los aspectos más críticos que hay que tener en cuenta en un montaje de escenario. Barkatu, jaikita zaudetenak tokia daukazu hemen aurrekaldean, bajatu lasai. Bueno, el Palacio Euskalduna es un edificio de 58.000 metros cuadrados con 50 metros de altura. Es un edificio polivalente con capacidad para desarrollar distintas actividades de forma simultánea, con una capacidad de ocupación en licencia de 7.000 personas. Su actividad principal es el arrendamiento de espacios, ¿vale? Y nuestra plantilla está formada por 21 trabajadores. La diversidad de actividades la vais a ver ahora en un pequeño vídeo, y tenemos una serie de actividades auxiliares que es mantenimiento, seguridad, limpieza, montaje, acomodación, etcétera, etcétera. Os pongo un poco el vídeo para que, bueno, pues se entienda un poco lo que es el Palacio Euskalduna. Salas multifuncionales creadas para adaptarse a diferentes aforos, las mejores soluciones técnicas y logísticas y la garantía de un servicio extraordinario. Euskalduna cuenta además con un hall de exposiciones de 4.200 metros cuadrados que, entre otras cosas, posibilita celebrar banquetes de más de 2.100 personas en un solo nivel. A tan solo 10 minutos del aeropuerto internacional, su privilegiada situación en el corazón de Bilbao permite llegar caminando desde los principales hoteles y disfrutar de la vida de la ciudad en una estancia cómoda e inolvidable. Además, el Palacio Euskalduna dispone de una excelente oferta gastronómica con el restaurante Jauregia y sus servicios de catering, y el restaurante Echanove, galardonado con una estrella Michelin. Este espectacular buque, parado en la arteria fluvial de Bilbao, se viste de gala para acoger a grandes artistas internacionalmente reconocidos y magníficos espectáculos. Con el segundo escenario más grande de Europa, los recursos técnicos más avanzados y una sensacional acústica, se le identifica como uno de los grandes templos mundiales de la ópera y es sede de la Orquesta Sinfónica de Bilbao. El Palacio Euskalduna es el lugar idóneo para la organización de congresos, juntas generales, convenciones, exposiciones y eventos de cualquier tipo que conviven sin interferencia alguna con toda clase de espectáculos.
os hacéis un poco a la idea de la diferencia de actividades, ¿vale? Yo voy a tratar, pues digamos, el área que, digamos, donde más riesgos significativos se generan, ¿vale? Es el escenario principal. Hay una maquinaria compleja y en la misma se juntan distintas empresas, pues, para montar un evento. Dentro de la instalación, ¿en qué nos debemos de fijar? ¿O cuál es el origen de los riesgos, ¿no? Bueno, hay un riesgo que nosotros le damos muchísima importancia y son todos aquellos riesgos que pueden generar una emergencia total o parcial dentro de la instalación. Nos referimos a fuego, inundación, amenaza de bomba, pánico espontáneo, emergencia sanitaria, etcétera, etcétera. Los que vienen del propio edificio: iluminación, temperatura, ruido, riesgos físicos como pueden ser, pues, escaleras deslizantes, etcétera, etcétera. Medios de trabajo. El Palacio Euskalduna dispone de una serie de medios auxiliares como son andamios, plataformas elevadoras, escaleras de mano, etcétera, etcétera. Todos los riesgos que se originan a través de esos medios. Y por último, los riesgos con origen en las actividades que desarrolla cada una de las empresas en ese mismo espacio. Centrándonos en lo que es el montaje de escenario, el Palacio Euskalduna establece, bueno, o se dispone, ¿no?, en cualquier montaje de un organigrama funcional. Como os he dicho, el Palacio Euskalduna, su principal actividad es el arrendamiento de espacios. Por lo tanto, en el momento que se firma el contrato con un cliente, el cliente es el máximo responsable del montaje de ese escenario. Obligatoriamente, y debido a la complejidad de la maquinaria que tenemos, obligamos a nuestros clientes a contratar un mínimo equipo del Palacio Euskalduna para asegurar, pues, el correcto funcionamiento de esa instalación, ¿vale? Normalmente, por parte del cliente hay un responsable de producción que dirige y coordina la escenografía, la iluminación, el sonido, la carga y descarga y movimiento de materiales. Y por parte del Palacio, en apoyo a este equipo, se establece un responsable de escenario, que es el máximo, digamos, el máximo representante por parte del Palacio y al que asegura que los criterios que establece el Palacio Euskalduna para el funcionamiento en ese escenario, tanto en materia de prevención como en materia técnica, se cumplan, ¿vale? Además, se hace muchísimo hincapié en el orden del montaje. Que haya un orden, una correcta planificación y lo que se busca es evitar la superposición de trabajos, ¿vale? En dependencia de este, normalmente hay un técnico señalista, que nosotros tenemos técnico señalista, que a su vez ejerce función de recurso preventivo en la elevación de cargas expresamente, y luego está el técnico operador de la maquinaria escénica, que es la persona cualificada para manejar la maquinaria. Coordinación de actividades empresariales. Bueno, ya lo ha dicho Javier, es un ámbito complejo que supone una gestión documental importante y que no siempre es fácil de cumplir. Más en una instalación como el Palacio Euskalduna, donde, pues, nos viene gente de todas las nacionalidades y de todas partes de España, cada uno con su forma y su metodología de trabajo, y bueno, pues algunos van muy bien en la gestión de prevención y la entienden perfectamente, pero otras no la entienden tan bien, ¿no? Nosotros hicimos varios intentos en la implantación de este procedimiento y al final llegamos a unas conclusiones, ¿no? Analizando la legislación, dijimos, bueno, ¿qué roles tenemos que cumplir nosotros y qué responsabilidades tenemos que cumplir, ¿no? En ese sentido, de alguna forma, el alcance del procedimiento va dirigido a dos figuras, ¿no? Por un lado están los clientes y por otro lado están todas las empresas dependientes del Palacio Euskalduna, ¿no?, que son parte de la propia actividad del Palacio Euskalduna. En cuanto al alcance, ¿no?, ¿cuándo se aplica la coordinación de actividades empresariales? Se aplica a los clientes que, bajo relación contractual, realicen previo evento trabajos de montaje con sus propios recursos y con una actividad que puede generar riesgo, ¿vale? No es lo mismo montar un espectáculo en el que tenemos un cantante que montar una charla como esta, ¿vale? Entonces, dependiendo del tipo de montaje y del tipo de riesgos que se generan en ese montaje, aplica o no el procedimiento. Y
luego están todas las empresas dependientes del Palacio Euskalduna, contratas, subcontratas, etcétera, etcétera. ¿Dónde está el ratón? Aquí. Vale. Un poco por ver el proceso, ¿vale? Como sabéis, el origen de este procedimiento es el Real Decreto 171. En el Real Decreto 171 hay dos figuras que nosotros consideramos, bueno, se habla de dos figuras claramente, ¿no? Una es las exigencias que tiene el empresario principal y otras son las exigencias que tiene el empresario titular, ¿vale? Nosotros hemos, de alguna forma, el Palacio Euskalduna adopta las dos figuras, ¿vale? Por un lado vamos a tratar primero las empresas dependientes directamente del Palacio, que son de propia actividad, que son los colaboradores y las subcontratas. A estas empresas se les hace entrega de 3 documentos. Un documento que nosotros denominamos riesgos generales, que al final es un resumen de nuestra evaluación de riesgos. Nos parecía demasiado entregar la evaluación de riesgos. El Palacio Euskalduna, podéis entender, tiene una evaluación de riesgos que más o menos ocupa esto, ¿vale? Entregar eso no resulta útil y entonces lo que decidimos es resumir esa evaluación de riesgos, contemplar los riesgos más importantes que están en esa evaluación y transmitirlas de la forma más fácil, ¿no? a las empresas dependientes. Por otro lado tenemos las normas de funcionamiento que al final establecen cómo me muevo yo dentro del Palacio, ¿no? Qué normas debo de cumplir, que debo de respetar la señalización, qué pasa si voy a un sitio y no hay suficiente iluminación, qué debo de hacer en caso de que ocurra un accidente, etcétera, etcétera. Y por último se da una pequeña ficha de la actuación en caso de emergencia. A cambio, le solicitamos un justificante, que es un formato propio, de que ellos han recibido esa información y que se comprometen a cumplirla. Le solicitamos un plan de actividad preventiva, que también es un formato propio, en el que al final lo que hacemos es hacer que las empresas nos informen de lo que van a hacer. Primero, quiénes son, quiere decir quién va a ser el responsable, quién es el responsable de prevención de la empresa, quién es el responsable de los trabajos, quién va a ser el recurso preventivo, qué modalidad preventiva asumen ellos, cuál es el centro de asistencia más cercano. Les pedimos que nos describan cuál va a ser su actividad principal y en qué fases la van a realizar, con qué medios, y luego firman un par de documentos, que es una declaración de cumplimiento con las obligaciones en materia de prevención, pues de que han formado a sus trabajadores, de que han pasado los correspondientes reconocimientos médicos, etcétera, etcétera, y un compromiso medioambiental. Por el otro lado tenemos a los clientes, ¿vale? Diferencia entre, digamos, las empresas dependientes de nosotros y los clientes. Bueno, nosotros hemos entendido que el Palacio Euskalduna, con las empresas dependientes de la misma, ejerce el rol de empresario titular y de empresario principal. Tiene el deber de informar como empresario titular y el deber de vigilar el cumplimiento como empresario principal. Y en la parte de clientes, teóricamente ejerce el rol de empresario titular, y el que ejerce la labor de empresario principal es el cliente. Eso no quita a que nos olvidemos del deber de vigilar, ¿vale? Si queremos cumplir los requisitos en materia de prevención dentro de la instalación, evitar accidentes, es impepinable que, aunque la ley me diga con informar ya te vale, pues estemos ahí y vigilemos que el cliente cumple esa normativa, ¿vale? Toda esta gestión documental, que al final, digamos, es la parte más engorrosa de la prevención de riesgos laborales, y que al final siempre queda un poco, como decía Javi, paralelo a la realidad, que es decir, la documentación vuela de una oficina a otra, pero los trabajadores montan en otro sitio, ¿no? Es difícil suele ser difícil que esa información llegue a los trabajadores, ¿no? Entonces es impepinable que haya un control activo basado en las inspecciones de seguridad, en las investigaciones de los incidentes que puedan ocurrir, y luego hay un seguimiento documental, sobre todo en la parte clientes. En todo este
este tema, nosotros en el Palacio Euskalduna, el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales es el mismo que el Departamento de Seguridad. Por lo tanto, nosotros controlamos los requisitos de prevención y controlamos los accesos del Palacio. Eso nos facilita que si una empresa no cumple, no entra. Vale, eso es fácil con las empresas dependientes de Palacio, pero es muy difícil con los clientes. No podemos echar a los clientes, ¿vale? Y ocurre que hay clientes que no te entregan la documentación. Tú haces la solicitud, les entregas la información y no te entregan la documentación. ¿Qué hacemos en ese caso? Pues bueno, pues no nos queda más remedio que controlar y ver realmente lo que hacen en el montaje. Voy a enseñar brevemente la documentación que nosotros entregamos, ¿no? Una ficha, actuación en caso de emergencia, dos facetas, ¿vale? ¿Qué pasa si oigo el mensaje de evacuación? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y qué pasa si yo detecto el fuego o detecto yo la emergencia? ¿Vale? Sin más. Este es el documento de riesgos generales que viene en origen de nuestra evaluación de riesgos. Voy a intentar ampliarlo un poquito. Demasiado. Vale. Podéis verlo brevemente. Bueno, al final tratamos todos los riesgos de caída a distinto nivel, al mismo nivel, todos los riesgos. Indicamos las causas o el origen de esos riesgos. ¿Por qué tenemos caídas a distinto nivel? Pues porque tenemos andamios, porque tenemos plataformas elevadoras, porque tenemos cubiertas con líneas de vida. Establecemos las medidas preventivas concretas a esos riesgos. Decimos qué equipos de protección son obligatorios para evitar esos riesgos, a qué puestos o a qué área afecta y a qué actividades. Debajo del documento siempre se hace referencia, ¿no? Si usted precisa la evaluación de riesgos, yo se la mando, ¿vale? Y este es el documento de normas de funcionamiento, ¿vale? Es un documento más genérico, no solamente abarca temas de prevención, abarca otros temas, pero también que son importantes, ¿no? Quiero decir, tú llegas a un sitio de Alemania y no conoces el Palacio Euskalduna y tienes que saber cómo llegar, cuáles son las normas de conducta dentro, qué se puede hacer, qué no se puede hacer dentro, cómo me tengo que mover dentro. Vale, bueno, pues brevemente el índice, ¿no? Recepción de mercancía, accesos, cómo llegar, carga, descarga, estacionamiento de vehículos, cómo organizar el montaje, pues la exigencia de documentación que tienen que entregar previamente, algunas normas que, bueno, pues digamos en el documento de riesgos generales se va muy particularmente a las medidas preventivas y aquí, bueno, pues se describe un poco más, ¿no? Quiero decir, qué hacer en caso de emergencia, respecto a la señalización, iluminación, temas de izado de cargas bueno, y eso es un poco el documento. Vale, como os he dicho, importante para nosotros, bueno, el estar unidos con seguridad, ¿no? Y además, digamos, esa seguridad del Palacio Euskalduna nos ha facilitado sectorizar el Palacio Euskalduna a través de unas lectoras en puertas críticas. Entonces, todo personal que accede al Palacio Euskalduna se le hace una tarjeta de acceso y en esa tarjeta de acceso se le graba por dónde se puede mover. ¿Eso qué evita? Evita que personal que no debe de entrar a un sitio determinado entre, y además facilita que nosotros sepamos por dónde se mueve la gente. Evita que la gente se mezcle, se evita que se mezcle el público con las zonas técnicas y viceversa. Escenario principal. Bueno, voy a poner otro vídeo donde vais a poder ver el montaje de la concha acústica en el escenario principal del Palacio Euskalduna. El escenario son 1.770 metros cuadrados, contempla un foso de orquesta, tiene plataformas móviles elevables y además tiene una maquinaria escénica superior dotada de 75 varas, que digamos varas son grúas, ¿vale? Manuales, contrapesadas y motorizadas.
fácil. Para nosotros es muy importante que las cosas se hagan en el orden que se tienen que hacer. Y aquí hay 4 fases muy bien diferenciadas. Primero se monta el techo, luego se mete la grada, luego se montan las paredes laterales y por último se monta la pared final. Como veréis, uno de los riesgos más importantes en cualquier montaje de escenarios, la elevación de cargas. Todo lo que se monta está colgado.